De pequeño y hasta mi juventud, experimenté un delirante deseo cuyo origen confundía hasta hoy. Quería vivir un aparatoso accidente, con todo lujo de vueltas de campana, sentir el pánico por poder morir y, sin embargo, salir ileso. Acabé por descubrir su origen al refrescar el recuerdo de un chiste que nos hacía mi padre siempre que subíamos el puerto de Orduña. De Madrid a Bilbao éramos 8 en el Dofín que conducía mi padre. Subíamos por los pelos hasta el puerto de Orduña. Al llegar a la cima, de noche y sabiendo el miedo que nos daban las revueltas de la bajada, mi padre nos preguntaba: ¿sabéis que una orquesta se cayó por el barranco al salirse en esta curva? Nadie decía palabra. Se mataron todos los músicos menos uno. ¿A que no sabéis quién fue? Isaac, por Dios, asustas a los niños con esas cosas, respondía mi madre más asustada que nosotros. El de los platillos se los pegó a la cabeza y se salvó. Conducía a mi padre, nada malo nos podía pasar. Un profundo malestar, una maraña de insistentes preguntas me reclamaban respuesta. Tengo 51 años. Viví los últimos 15 años de dictadura, la transición del fascismo a la monarquía parlamentaria y cuanto en mi país ha sucedido desde entonces hasta hoy. Lo que había vivido no explicaba lo que me pasaba. Algo no cuadraba en mi vida. 4 décadas sin respuestas sumieron en el olvido aquellas preguntas. Quedaron flotando sobre la densa neblina de mi memoria, zigzagueando, como cabos sueltos. El terror alcanzó todos sus objetivos, extirpó la democracia, nos sumió en el miedo y la sumisión. Pudieron detenerse, revertirse, sin embargo sus consecuencias han llegado hasta hoy. Una herida invisible puede doler tanto como el dolor fantasma de un miembro amputado. Mitigarlo se convierte en tu único pensamiento. Cuando murió mi padre, se desplomó el artificio. Mi padre, Isaac, dejó a Murrio para establecerse en Madrid con Maruja, su mujer. Sus 6 hijos fuimos llegando. En casa siempre estuvo puesto un retrato de Ruperto. Pero ¿cómo saber que había sido republicano? Que mis abuelos fueron socialistas y republicanos, y eso había condicionado tanto sus vidas como para que decenios después llegara a condicionarme a mí. Ruperto Castresana Garaigorta, mi abuelo, murió 2 años antes de que yo naciera. Solo conocía a mi abuela, María Arana Padura. No, ni eso, no. Crecimos en la ignorancia. ¿En la ignorancia de...? En la negación. ¿Eh? En la negación. O sea, no es que hubiera que callar sobre el pasado de la familia, es que ese pasado no existía. No había pasado. Nosotros no supimos nada de las vicisitudes de nuestro abuelo hasta después de muerto nuestro padre, siendo nosotros bien adultos. No saber apenas nada de mis abuelos paternos ya había generado sus efectos sobre mi vida, aunque me fuese imposible identificarlos entonces.
De pequeños, cuando íbamos a Amurrio, el pueblo de mi padre, al pasar por el Bolinchi nos contaron que había sido fonda, pensión y gasolinera de los abuelos. Sin más explicación. El deseo de los adultos se intuye y obedece sin ser requerido para hacerlo. No preguntas porque sabes cuál es la respuesta. Que no preguntes. Mi abuelo Ruperto era el cartero de Amurrio, el pueblo que le había visto nacer. Llevando el correo al Palacio de Azpiunza, conoció a María Arana, quien trabajaba como ama de llaves y doncella personal de la señora. Se hizo con el puesto de confianza por su saber estar, a pesar de venir de Mariaca, un caserío en el monte. Sabía leer, escribir y tenía conocimientos de aritmética, lo que entonces no era muy usual. Era la única persona autorizada para recoger y repartir el correo. Conversando de entrega en entrega, se enamoraron. Formalizado el noviazgo, decidieron casarse y emprender una nueva vida. El abuelo siguió con su trabajo de cartero. La abuela dejó el palacio y alquilaron el Bolinchi. Montaron un bar-restaurante, aprovechando el don de gentes del abuelo para la clientela y lo buena cocinera y gobernanta que era mi abuela. En el Bolinchi nacieron todos sus hijos: Anuncita, Consuelo, Pepito, mi padre Isaac y la hermana mayor, María Jesús. Ruperto era un hombre de negocios con gran visión de futuro. Enseguida vio que los pocos vehículos que se movían por la carretera serían cada vez más numerosos. Solicitó a Camsa una licencia e instaló un surtidor de gasolina delante del Bolinchi. Pronto se convirtió en un negocio. No había muchos lugares donde repostar. Eran socialistas y republicanos de convicción. Prosperaban trabajando a conciencia, luchando porque otros pudieran tener lo que ellos no habían tenido, sin sospechar siquiera que un golpe militar convertiría sus sueños en pesadillas. Cuando descubres que las consecuencias de la violencia y persecución que sufrieron han llegado hasta ti, se te revuelven las entrañas de rabia y frustración, porque duele y cuesta comprender por qué te mantuvieron al margen. Sientes que te han robado, no sabes bien qué. Como la mayoría de historias generadas por un golpe militar, la historia de mis abuelos quedó huérfana de narrador, y sin embargo tiene tantas historias hermanas como generó la barbarie del asalto al poder legítimo y democrático. Hermanadas y anudadas sobre un mismo hecho suelen parecerse entre sí, pese a que sus fechas, nombres y consecuencias cambian. Adolecen de una misma mudez, durante muchos años no pudieron ser contadas, permanecieron ocultas y enmudecidas. Sí, pero si ahora ya no es un problema de memoria, es un problema de ignorancia, porque las nuevas generaciones de españoles no es que no quieran mirar hacia el pasado, es que desconocen por completo el pasado. Y en ese sentido, además, la dictadura hay que reconocer que hizo un trabajo excelente. El 50% de los españoles, hace muy poquito tiempo, en un sondeo del año pasado, si no me acuerdo mal, el 50% de los españoles consideran todavía hoy que Franco era un general conservador que trajo paz y prosperidad a España. Sin embargo, si la Segunda Guerra Mundial hubiera acabado de otra manera, o si los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial hubieran querido terminar el trabajo, Franco hubiera estado sentado en Nuremberg, al lado de Goering. Mis abuelos nos legaron dos claros deseos. Los hijos no tienen la culpa de los errores de los padres. Lo pasado, pasado está. No tenía vuelta de hoja. María Arana no quería nada. En honor al abuelo, olvidado estaba. Ruperto Castresana cumplió hasta el final lo que siempre dijo: olvidar y vivir sin rencor.
En España hubo un decreto el 23 de noviembre del 41 que le daba al Estado la tutela de los huérfanos de guerra y permitía, en teoría, que los hijos de los presos pudieran estudiar. Una señora, por lo menos en un colegio de Bilbao, lo que hacían era trabajar. Pero lo curioso es que estos hijos de presos iban a un colegio, a una institución o a un internado y no podían volver a su casa hasta que sus padres redimían pena. O sea que, en ese sentido, los hijos sí pagaban por los errores de los padres. O sea, los padres presos, los hijos internados en una institución. Aunque quisieran volver, aunque sus abuelos los quisieran recuperar, aunque tuvieran hermanos mayores que se los quisieran volver a llevar a casa, hasta que el padre no salía de la cárcel, el hijo no salía del colegio. Con lo cual, los hijos redimían la pena de los padres. Los deseos de mis abuelos expresan su voluntad de cortar esa imprevisible e interminable cadena del dolor. El silencio no siempre impide conocer lo silenciado. No borra la realidad, ni te defiende de ella. La pesadilla que vivieron no fue un mal sueño, sino la consecuencia de la injusticia y el escarnio en que les obligaron a sobrevivir, perturbando definitivamente su vida y la de todos sus descendientes. En Amurrio, la crispación no había hecho mella entre la población y la paz reinaba en la villa hasta el fatídico 18 de julio. Ese día, domingo, había baile en la plaza. Por la tarde, un grupo de falangistas de Barambio irrumpió en el pueblo con banderas rojas y gualdas. Comenzaron a gritar proclamas fascistas anunciando el alzamiento del ejército. Las personas que estaban en los alrededores salieron espantadas hacia sus casas. Ahí acabó el baile y empezó la guerra. Yo creo que hay algo, para mí, importante en esta versión que, por supuesto, sostiene fundamentalmente la derecha, pero que cada vez más se ha extendido también a muchas personas de izquierda o de centro de izquierda. Es la idea, fue una guerra civil, fue una guerra entre hermanos. Yo eso realmente no comparto para nada esa idea, porque es una manera de eliminar lo que la provocó y de ver que realmente había... Es decir, lo que pasó es que hubo un golpe de Estado y a raíz de ese golpe de Estado se hizo pues el pueblo, la gente tomó las armas para defender la constitucionalidad y la república en el sentido de lo que se había votado y lo que era democrático, entre comillas. Al principio os arreglabais bien, para no levantar sospechas, y pese a estar prohibido matar animales, mandabais a escondidas a los 3 pequeños a Mariaca. Desde allí bajaban alimentos. Me encantaba esa frase que decía mi madre. Me ha dicho un pajarito que los abuelos pasaron por alto algunos detalles que apuntaban lo que se les venía encima. Anuncita y Consuelo estrenaban sus nuevos abrigos rojos. Al verlos, alguien les comentó: «Qué bonitos, qué pena que dentro de poco los tengan que teñir de negro». La guerra civil fue la gran ocasión. Denunciaron al abuelo como rojo y republicano, acusándole de haber quemado la iglesia de Amurrio. Presentaron como prueba esta foto en las escaleras del ayuntamiento, donde están sus hijas, María Jesús con el mástil, seguida de Consuelo, Anuncita con un ramo de flores y el abuelo pegado a la bandera republicana. Eso fue lo que les dijeron. Fueron avisados de la denuncia. Comenzaba el calvario de la familia. Iban a por Ruperto. Huyó de Amurrio campo a través, teniendo que dejar a su familia. Solo se llevó con él a mi padre, Isaac, para evitarle posibles represalias. Llegaron hasta Santander, donde se agrupaba multitud de gente que intentaba tomar un barco para salir de España. Solo admitían a Ruperto. No quiso dejar a su hijo solo, en tierra de nadie. Decidió volver sobre sus pasos. Mandó a mi padre con la familia. Él tuvo que buscar otro escondite.
los golpistas a punto de tomar Bilbao, mi abuela supo que les quedaba muy poco tiempo para que les dejaran en paz. Tras la denuncia contra el abuelo, les embargaron las cuentas del banco. De la noche a la mañana, María Arana pasó del todo a la nada. Ruperto, huido con Isaac, y ella sola con 4 hijos a su cargo. Mi abuela organizó la salida de Amurrio. Alquiló un carro de bueyes para cargar lo poco que habían salvado. Andando con los niños no se podía avanzar mucho. Tenían que llegar a Bilbao. En Amurrio saquearon la casa. Se llevaron todo. No contentos con ello, quienes se repartieron el botín fueron detrás de ellos y requisaron cuanto les quedaba de valor. Aprendieron a convivir con las penurias y el miedo. Se habían volado todos los puentes de Bilbao. Los nacionales controlaban el paso por la ría. Un soldado, viendo el estado en que se encontraban, les dejó pasar. Llegaron a su destino. La abuela tuvo que buscar trabajo. Tras el saqueo, una conocida familia de Amurrio se quedó con el Bolinchi. Fueron incapaces de mantener el negocio. Quedó reducido a un bar y 4 comidas. Para mi sorpresa, el silencio también prevaleció en Amurrio, pero mi familia vasca convivió todos esos años con los abuelos y supieron cuáles eran sus deseos. En 1982, tras ganar las elecciones el Partido Socialista, María Arana se reunió con todos sus hijos. Su opinión no había cambiado. Para ella, lo que había pasado no tenía vuelta de hoja. Ya habían transcurrido demasiados años y reclamar ahora supondría perjudicar a terceras personas. No quería nada. Los nietos que vivíamos en Madrid no llegamos a enterarnos de los deseos de mi abuela. Mi padre optó por mantener el silencio. De mi padre conservo el plano de una válvula de paso de hierro fundido. Su fecha me resultó curiosa, pero pasaron años hasta que pude ubicarlo en el momento real de su vida, 5 meses antes de que detuvieran a su padre, mi abuelo Ruperto. El tío Ruperto y mi padre eran de ideas completamente distintas, pero eso no quería decir para que ellos se llevaban muy bien. Y entonces, cuando entraron los nacionales en Bilbao, el tío Ruperto se fue a mi casa, que vivíamos entonces en Las Arenas. Teníamos en casa 2 perros que le habíamos sacado a uno de ellos a pasear y mordió a una cabra. Y desde entonces empezó a echar una baba por la boca. Y tu abuelo, pues él con un palito y algodón le lavaba bien la garganta, hasta que ya el veterinario una vez dijo que eso era rabia y denunció para que vinieran a por ellos. Yo siempre le he oído de él que era extraordinariamente bueno, muy simpático y muy acogedor para toda la familia. Para una niña de 11 años, como entonces tenía Soledad, el amigo y antagonista ideológico de su padre, como vino, se fue. No sé si fue por las inyecciones, pero cuesta creer que el veterinario se fiara de la presencia de un adulto ajeno a la familia. Días después, el 28 de abril de 1938, fue detenido y encarcelado en el Carmelo, colegio adyacente a la iglesia del Carmen, que se convirtió en cárcel, como otras dependencias religiosas de Bilbao. Allí estuvo hasta su traslado, creyendo siempre que en cualquier momento le podían fusilar. En un poste anejo al colegio convertido en prisión, colgaban a diario una lista con quienes ya habían sido fusilados. Lo primero que miraba la abuela.
La cantimplora de Ruperto aún conserva las firmas de sus compañeros de prisión. Mi padre no tenía ni 20 años. Que ejecuten a tu padre. ¿Cómo se vive un miedo así? Frotabas mi frente con tu mano derecha cerrada y adivinabas qué había hecho ese día en el colegio, procurando no dejar mal a mamá, que ya te había dado el parte al recibirte. A poco más y sigo creyendo que mi padre era adivino. Eso mismo he hecho yo. Froté suavemente con mis nudillos y me enteré de todo. Bueno, de casi todo. El silencio comenzó a desmoronarse en el año 2000. Mi tía Anuncita, la hermana más pequeña de mi padre, decidió contarnos algunas cosas del abuelo. Sin sentirla, no se puede pensar en la desgracia propia ni ajena. Una herida invisible, pese a tenerla alojada permanentemente en el cuerpo, es muy difícil de curar. La querella argentina contra el genocidio franquista se inició cuando un niño, Darío Rivas, supo del asesinato de su padre y no lo perdonó. Muchos años después terminó por reclamar justicia y querellarse. Creo que es la única placa en mármol que está grabado, asesinado por los falangistas en la fecha que fue asesinado y todo. Porque yo en la placa le puse a mi padre la verdad. Y en épocas de Franco eso hubiera sido una pena de muerte. ¿Tú guardas rencor o no guardas rencor al respecto de lo que le hicieron, no solo a tu padre y a toda tu familia, de lo que ocurrió? Te voy a decir algo ahí. Yo en el año 52 ya venía con la mala idea. Yo siempre, no sé por qué, se arrimó gente que me cooperaba conmigo. En aquella oportunidad alguien me dijo, hay una de las personas que vive todavía, de los que lo mataron. Y me se ofrecieron para hacer lo que podía hacer. Dije, no. Si yo me enfrento y tengo un arma, puede ser que en calentura podía ser, digo, pero no, porque entonces soy igual que ellos. En julio del 2012, mi prima Inmaculada nos envió el relato de la vida de los abuelos. Lo publiqué en mi blog con algunas fotos, titulado con el nombre y 2 apellidos de Ruperto. 2 días después apareció un mensaje diciendo: tengo la genealogía completa de Ruperto. Era primo hermano de mi abuela. Si tiene interés en compartir información. Me dejó sin palabras. Yo me dedico a la genealogía familiar, sobre todo, y tengo alertas, entre ellos de Garigorta. Y en una de ellas pues me apareció Ruperto Castresana Garigorta. Decías, esto no es así, ¿no? Y digo, joder, ¿cómo que no es así? Si esto es lo que... Yo de Castresana había oído mucho a mi madre, de su primo Castresana. Tampoco lo relacionaba con Garigorta, pero mirando mi información genealógica que tenía, pues vi que incluso había pedido su sumario del Consejo de Guerra. Creo que es muy importante saber de dónde vienes, ¿no? Y saber que igual luego te recuerda a alguien, ¿no? Porque de estas personas que estamos hablando de 1800, 1700, si no somos nosotros, nadie se acuerda de ellas, ¿ya? Un reflejo fugaz e inaudible, un mínimo recuerdo de infancia, disparaban todas mis alarmas. Era agotador. Mi desconcierto y confusión seguían disputándolo todo. Angustia y ansiedad jugaban al escondite sin nadie a quien encontrar. La amnesia es una laguna, la ignorancia un enorme vacío.
Hallar tras su rastro cuanto seguía oculto de la vida de mis abuelos alivia el peso de la influencia que no tuvo. Una historia como tantas otras, sí. Pero leer las acusaciones cuando el acusado es tu abuelo dispara el vértigo y el temor que te corre por dentro. Me sorprendí sospechando de mi propio abuelo. ¿Mató a alguien? ¿Lo ordenó? ¿Fue un asesino? ¿Por eso me lo ocultaron? Llamé a mi hermano deseando y temiendo saber la verdad. Que alguien me asegurase que no era cierto. De los rumores del miedo a la realidad de los hechos, las distancias pueden ser largas. No se le acusó de quemar la iglesia de Amurrio. Nadie intentó quemarla. Lo supimos al poder leer el sumario 75 años después. Pensé argumentar en favor de mi abuelo. Se admitieron declaraciones razonables y veraces en su defensa. Las acusaciones rayaban el esperpento. Una indefensión absoluta atraviesa el sumario. Me invadió una rabia visceral, una cólera que conocía bien. Desistí. No cometió ninguno. De hecho, lo que él hizo se consideró delito solo posteriormente y le aplicaron la ley penal retroactivamente, lo cual está prohibido por todos los estándares internacionales. La foto que se utilizó para procesarle no fue la que tanto nos costó conseguir, sino esta otra, tomada junto a la iglesia de Barambio. Lejos de ser acusaciones fundadas, fueron conjeturas esgrimidas en contra de un adversario ideológico al que conocía todo el pueblo, el cartero de Amurrio. Sin embargo, él avisó a varias familias tradicionalistas de un posible registro, evitó un intento de asesinato y a través de familiares alertó a un sacerdote de Amurrio de que iban a por él, pudiendo éste huir, esconderse y declarar a favor de Ruperto en el Consejo de Guerra. Él era socialista, estaba afiliado a un sindicato, pero era el cartero de su pueblo, no participó en ninguna de las actividades de violencia de la guerra civil, ni siquiera fue un combatiente, nunca tuvo un cargo público, sin embargo su afiliación política determinó que fuera detenido y encarcelado por un delito de rebelión. Alguien cuya actuación pasa por mediar para evitar la violencia, que por eso termina por enfrentarse con los de su propia ideología, quienes como castigo y represalia envían a su propio hijo, mi padre, a cavar trincheras en el Gorbea. No parece que pueda haber sido ni colaborador, ni ordenante, ni ejecutor de un solo asesinato. Aún así, le acusaron de haber instigado, ordenado o ejecutado hasta 35 asesinatos, de los que nadie recordaba más de 5 nombres. Sembrado el terror, cobardes y delatores se confunden. La particularidad española es que en España, en 1940, en un decreto de amnistía del general Franco, se produjo lo que la doctrina llama la amnistía a la inversa, consistente en que por decreto los rebeldes fueron considerados leales y los leales pasaron a haber sido rebeldes, retrospectivamente. La consecuencia de ese decreto de amnistía fue que los que habían realmente protagonizado una rebelión contra el gobierno democráticamente constituido fueron considerados leales y amnistiados por cualquier conducta relacionada con esa actividad de rebelión. Y los que habían sido leales al gobierno democrático fueron considerados retroactivamente sublevados. Si delatas, salvas tu vida y obtienes los bienes del delatado. Ese era el trato. Lo vemos a diario,
pero cuesta creer que apropiarse de lo ajeno incite a seres humanos a descargar tanto odio en contra de otros. Desconozco cómo se llevó a cabo, pero mi abuelo jamás firmó la cesión. Les quitaron la gasolinera. Las gasolineras han sido, es el rastro perfecto para saber quiénes eran los falangistas en un pueblo. Vamos, una gasolina que de pueblo, no de que han hecho una autovía y la han hecho en una gasolina de pueblo, es el rastro perfecto para saber quién era el jefe del movimiento allí, porque han sido, aquí las han tenido hasta exministros. Como no pudieron probar ninguno de los crímenes, la mera presentación de una bandera republicana fue suficiente para condenarle a 12 años de prisión e inhabilitación. El sumario es un texto obsceno. La intención de matar se siente y palpa, gravita en torno a quienes mienten codiciando su muerte. Mi abuela supo que el tren de presos republicanos pararía en Amurrio. Las niñas pudieron despedirse de su padre, abrazarle, besarle y oír de sus labios cuánto las quería. Siempre me he preguntado por qué mi madre se dolía tanto con cualquier asunto que tuviese que ver con los presos. Ella no contaba nada, pero hay preguntas que un día se encuentran con su respuesta. Ruperto fue consignando las fechas y datos importantes del proceso en su agenda. Llegó a la isla el 7 de octubre de 1938, 2 meses y 2 días después del traslado de 5 condenados para su fusilamiento. Entró en el Upomendi el día 15. Entre la isla de San Simón y el Upomendi llegaron a ser más de 2.000 presos. El Consejo de Guerra contra mi abuelo tiene lugar el 23 de junio de 1938. Es el mismo Consejo de Guerra que se aplica a 20 personas, que además no tenían relación entre ellas. Obviamente el único vínculo que tenían todos es que eran asturianos y además resistentes al golpe militar y que habían defendido la legitimidad y la legalidad del gobierno republicano, y que todos eran militantes de izquierda, ¿no? Esa era la única afinidad que tenían, pero no se conocían. Y la acusación es la misma, es una acusación genérica de rebelión militar y auxilio a la rebelión. En ese Consejo de Guerra de 20 personas hay 7 penas de muerte. Luego los condenados a muerte son trasladados a la isla de San Simón a la espera de que se cumplimente el cumplimiento de la pena, es decir, la ejecución, el asesinato, ¿no? De los 7 condenados a muerte, 3 eran socialistas. Mi abuelo era del Partido Socialista y del UGT. Había 2 anarquistas de la CNT y había 2 comunistas, ¿no? Es decir, una auténtica alianza obrera en el paredón de ejecución. Y bueno, pues fue fusilado, ya os digo, el 5 de agosto de 1938 a las 6:30 de la mañana, cuando un pequeño barco desembarca en la isla, repleto de guardias de asalto, que son los que vienen a cumplir la pena. Por informaciones que han reportado, por ejemplo, en un libro que se llama Illados, que significa aislados, que el encargado del tiro de gracia era un cura jesuita llamado Padre Nieto, que era muy diestro en estas lides, ¿no? Y bueno, el certificado de defunción dice que fue muerto la causa de la muerte fue múltiple hemorragia interna.
encontré el documental Aillados, que trata sobre los presos gallegos en la isla, y del paso de mi abuelo por el penal, apenas sus datos en el libro Episodios de terror en la provincia de Pontevedra, isla de San Simón. Yo tenía 19 años cuando entré allí, en San Simón. Y salí, cumplí los 20, los 21 y los 22 allí dentro. Me llevaron para Pontevedra para hacerme el consejo de guerra, un consejo de guerra que era una risa porque había que nombrar a un militar de los de ellos como defensor. ¿Qué le va a defender? Nos llevaron a Pontevedra, hicieron la pantomima. A mí me condenaron a 12 años y un día. No conocían a nadie. Los militares eran por los informes que daban del pueblo. La Guardia Civil y los fascistas de allí del pueblo informaban mal y a algunos le costó la cabeza. Una amiga, Ana Alonso, se brindó a localizar, si vivía, a su madrina de guerra. Encontró a su hija. Mi madre contaba poco. Mi madre contaba que ella iba en la barca, o sea, ella se había hecho madrina de Ruperto, que era como se llamaban, madrinas. Le lavaban la ropa, le llevaban la ropa limpia, a veces le llevaban comida, porque la comida tampoco había. Entonces, cuando podían, llevaban comida también, llevaban las cartas, y luego le volvían a escribir a María Arana con lo que él le decía. Recuerdo a veces mi padre decía, pero mucha. y para mañana, para nosotros, bueno, hombre, mañana Dios dirá. Ya habrá. Siempre compartió. El abuelo trataba a Carmucha como a una hija. Ella y sus hijos decían que eran hermanos. Que no había para comer, que no tenían para comer, que comían lo que fuese. Mal, muy mal. Tras salir, quedó estigmatizado como desafecto al régimen e inhabilitado para el trabajo hasta el final de su condena. O sea, te crea eso, o sea, es una isla que te da pena. Hablas de ella y hablas con pena porque no fue algo que agradable. Soltarle supuso dos beneficios para el régimen. Amnistió a los presos para no darle de comer porque no había comida. Y ejemplarizar a la población. Sin embargo, todos ellos fueron condenados de por vida. Pues me queda pena que esto no hubiese sido 10 años antes, fíjate. Porque 10 años antes, pues aún ella más o menos, ¿verdad? Aún hablaba y aún te decía. Pero tú deberías de estar bien orgullosa de tu madre. Por eso sí. Súper orgullosa. La valentía que tuvo con los pocos años que tenía y en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Mari Carmen, la hija de Carmucha, como solían llamar a casi todas las madrinas de guerra, ha minusvalorado cuanto su madre y su tía Cándida hicieron por Ruperto. Había tenido que ser operado de urgencia y cuando vieron en qué estado se encontraba, le impidieron volver a casa. Estuvieron alimentándole hasta que se repuso. Le compraron ropa nueva y solo entonces avisaron a la abuela de que ya estaba en libertad. Su inhabilitación para el trabajo supuso en realidad la ejecución completa de su condena. Un daño tan gratuito como injustificable no solo se le hace al condenado y su familia, sino a toda la población, que comprueba en carne ajena las consecuencias de no ser adicto al régimen. En 4 años fueron más de 1000 presos muertos. Sus causas, el hacinamiento, el hambre, la insalubridad y de madrugada paseos terminados en playas o cunetas.
Cuando salió del campo de concentración de San Simón, pudo estar pendiente de su familia, a pesar del control que el fascismo ejerció hasta el final sobre los catalogados como desafectos al régimen. Un paraíso convertido en infierno. Un penal que hizo las veces de campo de concentración. Muchas veces habían pensado que no se volverían a ver. María salió a recibirle a la estación. Había alquilado un piso. Volvieron a estar todos juntos. Recuperaron la felicidad perdida. A Ruperto se le prohibió en 2 ocasiones montar un restaurante en Bilbao. Tras negarle los permisos por sus antecedentes, vigiló de noche las mercancías del muelle. Muchas noches sus hijos iban a pasar un rato con él. Una ferretería le ofreció un empleo en Llodio. Se trasladaron allí con sus nietas Begoña y Estíbaliz. Mi abuelo muy rara vez volvió por Amurrio. La abuela se dedicó a coser. Vendía vestidos, sábanas a punto de cruz y manteles en bares y restaurantes. Los abuelos eran felices con sus hijos y nietos de veraneo en Llodio. Me la imagino cosiendo la bandera de la República que llevó Ruperto a Barambio, o con la que se fotografiaron en las escaleras del ayuntamiento. Pudo costarle la misma condena que a él. El bando del 1 de abril de 39 proclamó públicamente: la guerra ha terminado. No era cierto. El estado de guerra continuó en vigor hasta 1948. Su vigencia permitía aplicar la legislación de excepción y, en particular, el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares. Solo se derogó 10 años después y apresuradamente, porque se estaban aprobando las convenciones de Ginebra, que establecían garantías humanitarias mínimas para todas las guerras, las internacionales y las guerras civiles. Es decir, que desde el golpe militar del 36, el estado de guerra en realidad se prolongó durante casi 13 años. España no considera apología del terrorismo la apología del franquismo. La Fundación Francisco Franco, legal y receptora de subvenciones públicas, denunció al artista Eugenio Merino por la obra que presentaba a Franco en el interior de la nevera de un conocido refresco. La denuncia fue admitida a trámite. Finalmente, el artista ganó el proceso. España es el único país europeo donde el totalitarismo no fue derrotado y su apología no es delito. Sin embargo, lo es en la mayoría de los países que le han padecido y le han vencido. En 1952 cesan las consecuencias penales. Mi abuelo vivió hasta el 58. Ruperto murió 5 años después de cumplir su sentencia. 5 años median también entre la última foto familiar y el retrato dibujado que conservamos de él. Poco antes de morir, le dijo al sacerdote que fue a asistirle que perdonaba de corazón a todos los que le hicieron tanto daño. No le encuentro mucho sentido al perdón. Siempre me ha parecido un concepto católico, y no lo soy. El rencor me dura poco, me asquea guardar rencor. A menudo olvido sin esfuerzo. Sin embargo, no llegaré a perdonar u olvidar lo que le hicieron, porque nos lo hicieron a todos, y desde que lo supe sé que lo que sigue causándonos tanto dolor no es la gente que perdimos, ni la tierra, es saber que nos odiaban tanto. ¿Quién era esa gente para odiarnos así? ¿Cómo pueden seguir negando su odio? Y odiarnos aún más.
Ese odio sin motivo ni razón hace mucho daño. Ese daño y ese dolor han llegado hasta mí. ¿Cómo podría tan siquiera olvidarlo? La violencia del fascismo ni cesó ni se detuvo con la derrota del enemigo. Continuó atacándole, humillándole, sometiéndole. Contra Calvino, Sebastián Castiello dijo: matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Al caudillo no le bastó con matar cientos de miles, cubrió su memoria de mentiras, falsedades que hizo dogmas, negó su cultura, su libertad, sus derechos, negó su historia, y negar la historia de un ser humano es negar su existencia. Matar a un hombre es matar a un hombre. Desolar, devastar por la fuerza de las armas, desterrar, robar identidades, acabar completamente con quienes no cumplen con tu doctrina, significa exterminar. Septiembre 75 narra la lucha de la familia de Humberto Baena, uno de los 5 últimos ejecutados de Franco por demostrar su inocencia. Su organización, el FRAP, afirma que Humberto no fue el autor del asesinato por el que se le ejecutó. La familia de Humberto Baena no ha conseguido lo que buscaba. La Ley de Memoria Histórica declara la ilegitimidad de los tribunales de excepción del franquismo, así como la de sus resoluciones, condenas y sanciones. Sin embargo, no anula dichas condenas. La ley se limita a reconocer el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento, no una indemnización. Hasta ahora, todas las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional se han negado a anular las condenas de los tribunales franquistas para preservar, según ellos, la seguridad jurídica. Sería, podría ser, debería haber sido, tan firme y simple como incierto. ¿Cómo habría sido yo de haber sabido siempre lo que no sabía? Más prudente, más comprometido. Cuesta creer que los padecimientos de tus abuelos puedan condicionar tu humor y tu carácter. Sin embargo, si pienso en mi padre, esa influencia es mucho más clara. Ya nada es gratuito. Su influencia heredó a mi padre y luego me heredó a mí. ¿Cómo podía ser yo de otro modo si para referirme a él lo primero que me venía a la cabeza era la parte más taciturna de su carácter? ¿No estamos hechos a su imagen y semejanza? María Arana Padura regresó a Amurrio tras la muerte del abuelo. Vivió casi 30 años más a escasos pasos del Bolinchi, ocupado durante algún tiempo por quienes no fueron capaces de hacer negocio con él. No pudieron quitarle nada más. Lo más importante en la vida continuó dándolo, criando a sus nietas, Begoña y Estíbaliz, en el caserío del tío Félix. El Bolinchi jamás volvió a funcionar como antes. En Amurrio seguían viviendo quienes les habían arrebatado cuanto tenían: gasolinera, pensión, restaurante. Una capacidad de enfrentamiento y resistencia envidiables, desde el orgullo que otorga considerar la dignidad como un valor irrenunciable y el amor al prójimo como más valioso incluso que el amor propio. No podemos olvidar
que todavía hoy comentaban que a muchos que los tiraran por el puente de las Palomas. Tengo 4 tíos aquí, 2 hermanos de mi madre, un hermano de mi padre y el marido de una hermana de mi padre. Y mi madre murió toda la vida pensando en esto, en este sitio. Porque España olvida pronto. Sí, lo que pasa es que yo no oigo a nadie decir que se olviden del Holocausto, que se olviden del tren de la muerte que iba camino de Auschwitz, ni que se olviden de los que Pinochet de una manera u otra eliminó. Sin embargo, en España hubo que correr un tupido velo, olvidar a todos nuestros familiares, olvidar las penas, las angustias y todo lo demás. Aquí no sé por qué hay que olvidarlo todo. Y borrón y cuenta nueva. Aquí no se puede buscar responsables, ni siquiera a algunos hasta les parece mal esto. Han pasado más de 75 años y la realidad continúa ubicada 75 centímetros bajo tierra. Hemos pisado durante tanto tiempo los restos de seres humanos asesinados como para sentir vértigo al saber que la mayoría de ellos continúan estando ahí. Negarlo obra como fertilizante. Solo nos aventaja Camboya. En todo el resto del mundo, ningún país guarda a 75 centímetros bajo tierra tantos restos de seres humanos asesinados como nosotros. La mayoría de la gente no puede soportar la verdad. Es una pena, pero es así. La mayoría no puede soportarla. Es que van pasando los años, Franco se ha muerto, el golpe está en el 81 y el año 1997 el Ministerio de Defensa pone en marcha un plan con una organización alemana y se financia desde España con el dinero de todos los ciudadanos, esto sale en los periódicos, que consistía el plan en buscar a los españoles que mueren en el frente soviético, que fueron a luchar con los nazis, que fueron a luchar contra el comunismo. Murieron como 6.000 españoles. Bueno, quedaron enterrados en aquellos campos. Bueno, pues esto se ha hecho. O sea, se han recuperado 1.200 esqueletos o personas, de los cuales se han identificado entre 800 y 900. Se han repatriado a España unos 22 cuerpos. Esto tenía un coste y se ha podido hacer. Claro, si eso era posible, podemos comprender que hay familias que dijeran, pero bueno, si se recupera a los españoles de aquel tiempo, ¿por qué no puedo sacar yo a mi hermano? El éxito de la derecha es decir que esto es un lío, es un problema, es un jaleo, entonces eso les anima mucho. Cuando lo ves de cerca te das cuenta que ni esto ni divide a los ciudadanos ni reabre ninguna herida, sino todo lo contrario. Además esto ya lo hemos medido, lo hemos estudiado. Con 14 años de experiencia hemos vuelto a municipios y a pueblos donde se han hecho las investigaciones y como nos dijo un alcalde en una ocasión, la guerra civil en ese municipio acabó justamente el día en que pudieron retornar al pueblo aquellos desaparecidos. Una de las más felices facultades de la mente humana es poder ignorar lo que la conciencia se niega a asimilar. Cuando se hace un acto civil en el ayuntamiento y tú ves que van las gentes de un lado y de otro, porque al final son vecinos y son amigos, y se aprovecha ese acto por primera vez en casi 80 años para decirle algo al familiar de la víctima, que todos en el pueblo han sabido lo que ocurrió, pero nunca ha habido una oportunidad organizada para poder decir algo. La simple presencia de esas personas de derechas, no hablamos de partidos políticos, sino de las personas, eso tiene una fuerza impresionante. A escala humana nos hemos encontrado incluso con concejales y algunos alcaldes de derechas que nos han ayudado todo lo posible y nos han dicho, por favor, no le digáis a nadie, que no quiero que se enteren en mi partido. No hay quien sane una herida sin curarla. Ni quien pueda reconciliarse tras convivir por décadas con sus verdugos sin obtener pública justicia y verdad. Me parece que está bien recuperar la historia, ¿no? Pero yo creo que ya lo que es complicado ponerse ya de un lado o de otro, ¿no? O sea,
Parece que ya, si es historia, ya no puedes... Si es historia, ya no puedes estar de un lado, porque entonces ya deja de ser historia. Entonces ya es revancha, rencor, lo que quieras, pero o sea, tienes que contemplar las cosas como fueron, con lo que pasó, pero ya lo que se impone es cierta comprensión, ¿no? No más que pedir cuentas, porque es que sobre todo es que no tienes a quién pedirle cuentas. O sea, es que no, ¿a quién le vas a pedir cuentas? Yo no tengo ninguna confianza en que ni políticamente ni jurídicamente se articule algo como una institución, algo institucional en el Estado español para reparar a las víctimas del franquismo. No lo han hecho ni gobiernos de derechas ni gobiernos de izquierdas, y no tengo la más mínima esperanza. Y en cambio lo que sí que creo es que se pueden articular movimientos tipo Comisión de la Verdad a través de la sociedad civil, y que dentro de esa sociedad civil sí que vamos a tener juristas y sí que vamos a tener gente que van a aportar una calidad excepcional. Yo pienso que cada persona en su fuero interno sabe lo que pasó y quiénes eran los responsables de cada cosa, y quien pueda, y sean historiadores o sean cineastas o sean novelistas, pues lo mejor que puede hacer es dar su propio testimonio. Lo que ocurra en el Senado o lo que ocurra en las Cortes, pues no deja de ser una representación teatral, y bueno, pues seguramente hay muchas cosas que revisar y que con el tiempo se revisarán. Pero a mí en realidad eso es verdad que ahora mismo no me importa mucho. De hecho, hay alguna exhumación en España donde sí se ha presionado la autoridad judicial. Yo conozco como 2, 3, 4 casos. Y es interesante, además, la reflexión que hicieron aquellos jueces y juezas, diciendo que aunque no se pueda perseguir a los responsables criminales de los hechos, existen unas familias que tienen una serie de derechos que no se han satisfecho nunca. Y aunque solo sea por eso, teniendo en cuenta cómo cambia el derecho penal, la nueva visión del derecho penal que habla más de las víctimas, lo que obliga a todas las instituciones es a tomarse más en serio esta cuestión, y por lo tanto, aunque al final se archiven las diligencias, por lo menos sí se habría creado una verdad judicial en base a las resoluciones que pueden hacer los propios jueces. Comencé a intuir las razones que detuvieron el corazón de mi padre. Un corazón colmado de silencio. El lugar de la herencia parece un bosque de cuento. A pocos pasos de entrar no puedes volver atrás. Entre lo que se escapa y pierdes, se enredan en tu garganta antiguas preguntas. Se heredan los afectos. Donde no hubo palabras, no las habrá. El bosque de la herencia es un bosque de afectos. Me había empeñado en escuchar las palabras de mi padre. Era un sueño imposible. Soñarlo me hizo ver que no había otro silencio que me doliese más. Me empeñé también en negarle toda responsabilidad. Tenerla requiere libertad. Nadie la tenía. Sin embargo, otros contaron. Comía a su lado y en cada telediario era fácil escucharle decir «sinvergüenzas». Me duele reconocerlo, me duele horrores reconocerlo, sí. Pero mi padre optó por callar. Fue responsable de su silencio. Era la letra o la culpa con sangre entra. La culpa de su silencio es de quienes levantaron la prohibición de matar. Mi rostro aprendió a asemejarse al suyo. De haber entendido su mirada, habría reconocido el semblante del derrotado. Mi expresión fue un fiel reflejo de su imagen. Hice mía su tristeza, su amargura y confusión. Ignoraba estar incubando el caldo de la cólera y la depresión, mi necesidad de rescatarle y cuán baldío resultaba ese deseo.
Tuve su cariño, pero también su silencio. Le extrañé rabiando por no poder saber más y por sacarle de su aislamiento. Sin embargo, su silencio evitó exponerme al odio, al rencor y al deseo de venganza. Le debo un agradecimiento inmenso. Callar le tuvo que costar muy caro. Nos costó caro a los dos. El deseo de mis abuelos, olvidar y vivir sin rencor, supuso un mandato para él. Por terror o generosidad cortaron 2 veces la transmisión de violencia y dolor. Optaron por cortarla. No sé si perdonó. No olvidó. De eso estoy convencido. Hasta el final de su vida soñó un sueño de justicia, el mismo que me transmitió. Desde que en el 36 se cargaron un sistema democrático y han estado asesinando durante 40 años a gente en las cunetas, a gente en campos de concentración. Cuando los Beatles estaban cantando, en España había campos de concentración, donde había mujeres que habían entrado y habían estado 30 años encerradas en campos de concentración. ¿Cómo se puede permitir? ¿Y cómo esto no se explica? Es terrible, es terrible. ¿Y cómo empezaron a gasear la iglesia? Fuera les estaban esperando y ahí no eran ni botes de humo ni pelotas de goma, eran tiros. Disparando con fuego raso, lo cual era, evidentemente, con intención de matar. Primero un obrero, luego 2, luego 3. Han matado a 3 obreros, decíamos. La rabia se extendió por toda Vitoria y... Yo creo que Martín Villa ahora no haría la revuelta permanente. Fraga no quiso. No han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos, etc. ¿Qué es lo que pasaba en Gasteiz? Ellos se sentían culpables, todo el pueblo, porque la habían liado parda. Porque pidieron una cosa que en aquel momento pareció que no era justa, porque os vais a cargar la transición. Y tuvieron que salir a la calle y entrar en iglesias y empezar a disparar a niños de 16 años. Y no, bueno, fueron 6 muertos, pero más de 100 heridos de bala que durante todo este tiempo han ido muriendo a causa de... Los responsables que hoy gobiernan piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas. Y aquí se ilegalizan partidos por no condenar violencias, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un partido que gobierna, que no ha sido capaz de condenar la mayor de las violencias y no pasa nada. Los traumas generados por la violencia política no distinguen entre individuos y sociedad, ni entre ideologías o bandos. Se replican. De generación en generación, y por más que se intenten soslayar, continúan lastrando la realidad. Los verbos tienen 3 tiempos, la realidad solo uno. El daño está hecho, lo sé muy bien. 1985, Francia. El Tribunal de Casación con respecto al caso Klaus Barbie dicta lo siguiente. Los crímenes contra la humanidad son actos inhumanos y persecuciones cometidas de manera sistemática en nombre de un Estado que practica una política de supremacía ideológica no solo contra personas por razón de su pertenencia a una comunidad racial o religiosa, sino también contra los opositores de esa política, cualquiera que sea la forma de su oposición. Pues no lo sé. No lo sé, yo no tengo esperanza ya porque tengo 96 años. Y no voy a vivir muchos más, pienso yo.
Pues yo creo que no, porque el primer paso tendría que ser eliminar el estigma, es decir, dejar de seguir considerando a las víctimas revanchistas inoportunos. Y no me parece que se haya dado un solo paso en esa dirección. Solamente después de que la sociedad haga suyas a las víctimas, las abrace, las reconozca como tales, les diga que lo que les ocurrió nunca debe ocurrir, es que estaremos en condiciones de promover los cambios legislativos, políticos, que todavía están pendientes. Pero yo no veo que haya una conciencia mayoritaria, más bien al contrario. Ahora estamos preocupados con el desempleo y la corrupción y no nos damos cuenta que en muy buena medida la corrupción es solo una consecuencia y no la causa. Hasta hacer este documental había creído que la palabra genocidio existía desde siempre. Me encontré con que no era así. En 1943 la acuñó un jurista polaco, Rafael Lemkin. En su informe sobre la banalidad del mal, Hannah Arendt formuló una tesis acorde con la barbaridad a la que se refería. Donde todos son culpables, nadie lo es. En España parecen haberla aplicado literalmente. Culpar a todos para exculpar a los culpables. Entonces te dice, es una víctima de la guerra civil, por algo será. Pero no es una víctima. Es un héroe, como al mismo tiempo, si era republicano, era un héroe porque fue a pelear por un gobierno legal. Y resulta que es el cabrón de la situación. Desde muy pequeño lo sabía. Sabía que algo trágico le había sucedido a mi abuelo. No sabía cuándo, ni qué. Imaginaba condenas a muerte conmutadas, sin darle demasiada trascendencia. Eso creía. Del silencio infantil han surgido las palabras que también yo le ahorré a mi padre. Tengo 55 años. Antes de haber nacido, habían seccionado mis señas de identidad. No podía adivinar que mis preguntas las respondiesen hechos anteriores a mi existencia. No viví el golpe del 36, pero padecí sus consecuencias. Yo creo que nadie ha conseguido superar el final de Las bicicletas son para el verano, cuando el hijo le dice al padre, papá, ha llegado la paz, y dice el padre, no, hijo, no, ha llegado la victoria. O sea, lo que llegó aquí no fue la paz, fue la victoria. Y todavía lo tenemos en el Valle de los Caídos, donde él se hizo una tumba que no es una tumba, es una pirámide faraónica, porque se la hizo hacer antes de morir. Un faraón. ¿A dónde está la religión? ¿Por qué no lo combatió? Que se convierte en faraón antes de morir. Muchas tragedias se intentan olvidar, apartar de la vida cotidiana porque convivir con ellas parece imposible. Otras se sumergen en un mal sueño colectivo y no consiguen aflorar durante décadas. Silencios u ocultaciones que pueden no terminar nunca. Pero en ocasiones, la lucidez, el deber moral, el dolor o su imborrable recuerdo las permite emerger de las profundidades para, poco a poco, convertirse en palabras. Palabras y hechos decibles, abordables. Esos hechos nos significan y apuntalan como individuos nuevos, insuflando nuestras conductas con un aire que hasta entonces no había llegado a ser nuestro.
Amnistía Internacional y Naciones Unidas lo han expresado repetidas veces, con razones que obedecen a los delitos contra la humanidad y al derecho internacional. Quienes crean posible el olvido y opten por el perdón están en su derecho. Nadie puede decidir por ellos, tampoco pueden decidir por mí. No quiero el olvido ni el perdón. La justicia se imparte, vivan los culpables o no. Una sociedad que no elabora los efectos de la brutal violencia que padeció, esparce durante generaciones la vergüenza, el miedo, la sumisión y cuantas consecuencias traumáticas provocó. Es el Estado español quien ha de emprender el único camino digno de un régimen democrático, el que le reclama el derecho y la razón, hacer verdad, justicia y reparación. Lo que no se hizo aún puede hacerse. La decisión de un tribunal, incluso de un solo juez, puede obligarnos a ver. Engañarse respecto a nuestro pasado democrático y republicano, verlo borrado, no impide que continúe condicionando el presente. El calificativo correcto de aquellos pactos que aún se empeñan en nombrar con eufemismos como consenso y transición es la negación española. Una falsedad repetida 1000 veces. Que Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia en España lo corrobora. La negación española selló nuestra historia. El PSOE tampoco tuvo ningún interés en remover los llamados fantasmas de la guerra civil. Y eso, por supuesto, en el cine, en la novela y todo eso, no salió. Había salido más durante Franco. Amnistiaron todos los delitos de lesa humanidad cometidos hasta octubre del 77. Era el precio a pagar por una monarquía parlamentaria. 39 años después no han sido capaces de anular esta aberración. Una comisión de la verdad resquebrajaría ese marco de la transición tan encorsetado en el que nos movemos y pondría un poco en duda ese relato que ha quedado desde entonces, con lo cual a día de hoy yo no lo veo viable. Tras casi 40 años de democracia, parece que todos hemos decidido amnistiar al fascismo en España. Conducía a mi padre, nada malo nos podía pasar. Quise volver a rodarlo y hacerme una idea real de aquel recuerdo. Me sorprendió que la orquesta fuese gallega, pero sobre todo que excepto 4 muertos se salvaron todos los músicos. ¿Y el de los platillos? El de los platillos se lo había inventado mi padre. La idea de salvar la vida presionando los platillos contra tu cabeza se quedó para siempre en la mía. Tal vez esto corrobore que el silencio es la forma más eficaz de transmitir un trauma. Pero el caso es que es muy incómodo mantener los platillos contra la cabeza. Sonar. Prefiero hacerlo sonar.